Muy buenas tardes, amada familia. Gracia y paz de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo para todos ustedes. Amén. Vamos a revisar y estudiar, meditar con la gracia de Dios en el capítulo 16. Estamos estudiando por las tardes el libro de Job. Entonces, hoy revisaremos el capítulo 16. Así que sigan con su vista, por favor, la lectura de la Santa Palabra de Dios. Escrito está en la Palabra de Dios. Job, capítulo 16. Entonces respondió Job y dijo: he oído muchas cosas como estas. Consoladores gravosos son todos ustedes. ¿No hay fin a las palabras vacías? ¿O qué te provoca para que así respondas? Yo también hablaría como ustedes. Si su alma estuviera en lugar de mi alma, podría hilvanar palabras contra ustedes y mover ante ustedes la cabeza. Les podría alentar con mi boca y el consuelo de mis labios podría aliviar su dolor. Si hablo, mi dolor no disminuye. Y si callo, no se aparta de mí. Pero ahora Él me ha agobiado. Tú has asolado toda mi compañía y me has llenado de arrugas que en testigos se han convertido. Mi flacura se levanta contra mí, testifica en mi cara. Su ira me ha despedazado y me ha perseguido. Contra mí, Él ha rechinado los dientes. Mi adversario aguza los ojos contra mí. Han abierto contra mí su boca. Con injurias me han abofeteado, a una se aglutinan contra mí. Dios me entrega a los impíos y me echa en manos de los malvados. Estaba yo tranquilo y Él me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Me rodean sus flechas. Parte mis riñones sin compasión, derrama por tierra mi hiel. Abre en mí brecha tras brecha, arremete contra mí como un guerrero. Sobre mi piel ha cosido cilicio y he hundido en el polvo mi poder. Mi rostro está enrojecido por el llanto y cubren mis párpados densa oscuridad. Aunque no hay violencia en mis manos y es pura mi oración. Oh tierra, no cubras mi sangre y no haya lugar para mi clamor. He aquí, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Mis amigos son mis escarnecedores, mis ojos lloran a Dios. Ah, sí. Si un hombre pudiera arguir con Dios como un hombre con su vecino, porque cuando haya pasado unos pocos años, me iré por el camino sin retorno. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, nuestro bendito Salvador sufrió nuestros dolores y pagó por nuestros pecados. Y podemos, en su nombre, rogarte, Señor, que ilumines tu palabra por tu Santo Espíritu. Gracias te damos, Señor, que Jesucristo es el justo, muriendo en lugar de los injustos, para llevarnos a ti. Porque Él resucitó de los muertos y vive, nosotros vivimos juntamente con Él. Sea
tu pueblo edificado por esta palabra, sean los pecadores llamados al arrepentimiento y a la fe, como lo hiciste con cada uno de tus hijos e hijas. En el nombre de Jesús, glorifícate, te lo pedimos y te damos gracias por este tiempo. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Sería bueno a estas alturas el revisar nuevamente, porque lo que acabamos de ver, sabemos, es una contestación de Job a Elifaz en la segunda ronda de discusiones que están teniendo los tres amigos más cercanos de Job con Job. Estamos en esa segunda ronda y Elifaz es el primero en hablar, y aquí vemos la contestación que hace Job hacia Elifaz. Pero repito, a estas alturas es bueno que recordemos en el contexto en que estos amigos están tratando de ser utilizados por Dios para traer a Job consuelo, arrepentimiento si fuese necesario, pero sobre todo los amigos, los tres mejores amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, se acercan. ¿Por qué? Porque vieron en Job todo el dolor que estaba pasando. Recordemos que en el capítulo 1 empieza el libro de Job hablándonos de la integridad de este hombre de Job. Como dice el versículo 1, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Este era el hombre del cual estamos escuchando estas palabras que acabamos de leer. Job está hablando. Y obviamente Job está hablando lleno de amargura. Ya lo dijo él en un anterior capítulo, que sus palabras brotaban de amargura, de un corazón lleno de amargura. Pero también vemos que en el primer capítulo, cuando ocurre la desgracia que causa el mismo diablo, sabemos bien que cuando sus hijos mueren y todas sus riquezas son arrebatadas, sabemos lo que dice el capítulo 1, versículo 21, la respuesta inmediata de Job, este hombre íntegro, delante de Dios y delante de los hombres, la respuesta inmediata es, versículo 21, Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. En todo eso, en la pérdida de sus hijos, en la pérdida de toda su economía, Job reconoce que Dios es soberano. Job reconoce que Dios es soberano, que Dios da y que Dios quita. Y no importa lo que da, venimos desnudos, regresamos desnudos. Y por lo tanto, termina Job diciendo, ante el gobierno y señorío de las circunstancias de su vida, bendito sea el nombre del Señor. En el segundo capítulo tenemos ahora la desgracia que ocurre a su cuerpo físico y esta llaga prácticamente que ocurre en todo su cuerpo, en toda su carne. Y sabemos bien que la esposa en el versículo 9, en Job capítulo 2, verso 9, la mujer le dice, ¿aún conservas tu integridad? Y en esa palabra integridad vemos cómo ese versículo 1 del capítulo 1 se resume todo. Las características de este hombre de Dios. Conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ese fue el consuelo o el ánimo o la exhortación que le daba a su mujer. Versículo 10, ¿cómo contesta Job? Como habla cualquier mujer necia, has hablado. Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal.
En todo esto Job no pecó con sus labios. Hemos estado revisando capítulo a capítulo cómo Job responde. Y sabemos bien que en el siguiente capítulo nos encontramos con un Job totalmente opuesto a lo que acaba de decir. A un Job que se pone a maldecir el día que nació, prácticamente el vientre de su madre, y empezamos a oír. Pero aquí ya estaban 3 amigos íntimos ahí, que durante una semana se quedaron callados, cerraron la boca y no hablaron. Simplemente les dolió tanto ver a su amigo sufrir de esa manera que no tenían palabras. Y era lo mejor que podían haber hecho, quedarse callados. En el capítulo 16 que estamos, ahorita Job le responde a Elifaz esta última ronda de acusaciones o señalamientos que le hace Elifaz. Y si vemos este capítulo, podríamos separar los primeros 6 versículos donde Job lo que hace, el énfasis que hace es que está sin consuelo. O sea, que nada de todo lo que pudiese haber escuchado de parte de sus amigos le consuela. Y que no solamente sus amigos, sino todas las circunstancias que están rodeándoles, nada le trae alivio a su dolor que tiene. No hay consuelo. Lo segundo que vemos del versículo 7 al versículo 9 es que no hay ya salud, no le queda prácticamente nada, se está chupando, se está deshaciendo físicamente, está acabado, sin salud. Sin salud. En el versículo 10 al versículo 17, el énfasis que hace Job es que no hay misericordia de parte de Dios para él, que Dios es inmisericordioso, que no hay misericordia. Dios se olvidó de él, no solamente se olvidó, sino lo ha visto como su enemigo y está atravesándole con sus flechas y su ira ha caído sobre él, sin misericordia, sin tener compasión de él. Está sufriendo totalmente el juicio de Dios. Y por último, en el versículo 10 al 22, de pronto vemos una luz de la gracia que puede ver Job en medio de todas las tinieblas que está pasando. Su defensa. ¿Dónde está su defensa? Veamos en los primeros versículos. Entonces Job dice que responde y le dice: he oído muchas cosas como estas. Lo que me están diciendo ya me lo han dicho de otras maneras y he oído demasiado de ustedes. Y le dice: ustedes, mis 3 amigos, porque aquí ya no habla con Elifaz, le hace la aclaración que es Elifaz, Bildad y Zofar. Ustedes son consoladores, ¿qué? Gravosos son todos ustedes. O sea, sus palabras de consuelo me traen peso, son gravosos, es algo que me trae más carga de la que puedo sostener. Ya tengo las mías propias y además vienen con las suyas. ¿Por qué? Porque le estaban haciendo señalamientos en cuanto a su culpabilidad. Ya hemos dicho desde la introducción del libro, acerca del libro de Job, que los amigos de Job, estos 3 hombres realmente lo que hablan verdades de Dios y doctrina real pura, pero que la están aplicando mal porque no pueden ver espiritualmente lo que está ocurriendo en la vida de Job. Por lo tanto, ¿qué puede pasar? En tiempos como estos, de situaciones de una gran adversidad, díganme ustedes si no es cierto que ustedes mismos se han sentido criticados como creyentes. Sí, como personas de integridad. ¿Acaso no se han sentido en estas 3 semanas de crisis en nuestra zona? ¿Acaso no han sentido juicio de parte de los demás?
¿Acaso no les han venido a restregar qué tan cristianos son ustedes? ¿Por qué? Porque no han respondido, porque sí tienen un poquito de agua, pero no les dan o no lo ofrecen o descubren que ustedes ya supieron dónde, pero, o sea, es bien fácil en los momentos de la prueba de nuestra fe, obviamente, que el diablo venga con todo contra nosotros. Es muy fácil. Es muy fácil también nosotros mismos aún ceder a los deseos de nuestra carne y aún tratar las cosas desde un punto de vista meramente humano. Job así se sentía totalmente bajo el juicio de sus amigos y además ya era demasiado, puesto que tenía el juicio de Dios sobre él. Es lo que vamos a ver en el segundo aspecto del capítulo. El juicio de Dios era sin misericordia y todavía ustedes, que son pecadores, tan pecadores como yo, y sin embargo, ¿cómo me ven? ¿Cómo me hablan? ¿Cómo me tratan? Ustedes son consoladores gravosos, todos, ustedes los tres. Versículo 3, no hay fin a las palabras vacías. O sea, les pone Job a sus tres amigos sabios, conocedores de Dios, que en lugar de estar hablando con la sabiduría de Dios, en el temor de Dios, en realidad estos hombres estaban usando palabras vacías, huecas, no tenían ninguna esencia, ningún contenido. Mis amados hermanos, eso sucede. Tú y yo podemos hablar palabras vacías. La gente puede recibir palabras vacías de parte nuestra. La gente quiere que tú, en el consuelo que quisieras darle a otros, lo acompañes con unos 2 litros de agua para tomar en el peor momento de estas últimas 3 semanas, o que les mandes la pipa que te surtió la azotea de tu casa. Eso es así. Sin embargo, debemos de darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos prometió en el capítulo 14, 15 y 16 del libro del Evangelio según San Juan, nos prometió otro consolador. Nuestro Señor Jesucristo es el consuelo de Dios para todo ser humano que reconoce la necesidad de un consuelo. Un consuelo realmente es que te vean en la condición en que estás, que te ayuden a sostenerte en esa inestabilidad que estás pasando y que además te animen y te fortalezcan y te lleven adelante. Ese es un consolador. Un consolador no es aquel que nada más viene y le dice, hey, sí, estoy contigo en tu dolor. No, es aquel que hace mucho más de meramente palabras vacías, como califica Job. O como descalifica Job a sus 3 amigos. Nuestro Señor Jesús lo dijo en Lucas 14. Vean conmigo, por favor, la palabra del Señor. En Juan capítulo 14. Dice nuestro Señor, nuestro Señor dice en Juan capítulo 14, el primer versículo del capítulo 14, las palabras de Jesús a sus discípulos en este discurso de despedida en el aposento alto, 14, 15, 16, 17, que fueron palabras con demasiada gracia para ellos, porque ya los iba a dejar, próximamente iría a la cruz. Y miren lo que empieza diciéndoles ahí, versículo 1. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. No se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Ahora, eso es lo primero que les dice el Señor en este discurso de despedida. El maestro, nuestro maestro. Él habla, lo que está dando ahí son palabras de consuelo. O sea, ciertamente los voy a dejar. Y su corazón se turbará, su corazón entrará en esa desesperación, como tú y yo pudimos pensar en este tiempo, en estas 3 semanas,
ante la situación que estaba pasando, pero es que yo soy verdaderamente cristiano, yo leo mi Biblia todos los días, yo oro. ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué? Y empezamos a cuestionar, como les digo, con una pregunta equivocada, la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué Dios está ordenando mi vida esta situación? ¿Para qué Dios está permitiendo que pase yo todo esto? El para qué nos deja una enseñanza. El por qué es un cuestionamiento de la soberanía de Dios. La pregunta es equivocada. ¿Por qué juzgamos a Dios? ¿Para qué aprendemos que Él es el Señor y Dios y que nosotros somos discípulos, que estamos en aprendizaje y que Él es el Maestro? Y Jesús sabe que va a haber turbación, que va a entrar miedo, inseguridad. Él ha estado caminando con ellos, ha hecho tremendos milagros delante de ellos, ha echado fuera demonios, ha traído una palabra tan poderosa que los corazones son edificados y son quebrantados, y muchos ya lo siguen por la palabra, y otros, como dice él, solo porque les di de comer me siguen, porque les di tortas de pescado, bueno, panes y pescado, para ponerlo así. Pero él dice en el versículo 12, en Juan 14:2, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, no se los hubiera dicho, voy a preparar un lugar para ustedes. Dígame, ¿qué clase de consuelo es este? Los voy a dejar y les voy a preparar el lugar para cuando se mueran. Sí, ustedes junto conmigo vamos a morir físicamente, en este cuerpo de muerte vamos a morir. ¿Encontrarían consuelo ustedes en esa noticia? Mis amados, es una noticia gloriosa para el creyente. Aquel que realmente es un hombre íntegro en el Señor, con la sabiduría del Señor, sabe bien que su momento de gloria no solamente es cuando el esplendor de su gloria fue a través del Evangelio que lo trajo arrepentimiento y fe, sino que el otro momento glorioso va a ser cuando llegue a los brazos de su bendito Salvador, porque estaremos en nuestra ciudad celestial. El problema es que hay demasiadas cosas que nos tienen atados en nuestros ojos, y por lo tanto, si nuestros ojos están atados a todo lo terrenal, nuestro corazón también se inclina, y nuestro corazón también sufre la carencia e ignora la belleza de su santidad y de la abundante gracia que tiene para nosotros, y que además nos tiene ya preparado a dónde hemos de llegar al final de nuestra carrera. Como dice Jesús ahí mismo en el versículo 3, si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez y los tomaré conmigo. Qué hermosa promesa. O sea, con esta promesa de que prepara un lugar y vendrá por nosotros para llevarnos con Él, eso es suficiente. Sin embargo, en el versículo 16 vemos aún más. En el versículo 16 claramente dice él, yo rogaré al Padre, Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador. ¿Para qué? Para que esté con ustedes para siempre. Versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad. El otro consolador es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, porque todos estos nombres los tiene en el Nuevo Testamento. Pero si no fuera suficientemente poderosa la promesa que hace, que va a preparar lugar, sino que además vendrá por nosotros, con esta otra promesa que aún en ese tiempo, en ese lapso que tiene entre que prepara y que regresa, Él no los dejaría solos a sus discípulos, sino que les enviaría otro consolador para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, dice el versículo 17, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen. Ahora, apenas les está hablando de la persona del Espíritu Santo y les está diciendo, el mundo no puede porque no lo conoce.
Y ahora les afirma, ¿ustedes sí lo conocen? Versículo 17, porque mora con ustedes, porque mora con ustedes y estará en ustedes. ¿De qué les está hablando el Señor? ¿Es una adivinanza? Por supuesto que no. El Espíritu Santo está con él. El Espíritu Santo llegó a él en forma de paloma cuando fue bautizado en agua con Juan el Bautista. Y el Espíritu Santo está con ellos, pero no está en ellos. Les dice, mora con ustedes, y estará en ustedes. Obviamente, esta promesa se hizo una realidad en el libro de los Hechos, capítulo 2. En el libro de los Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés, en la celebración de esta fiesta religiosa, el Espíritu Santo vino y entró en los hijos de Dios. El Consolador había llegado, el otro Consolador, el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, no esperemos jamás que lo que un hombre de Dios o una mujer de Dios sea suficiente en su poder de consuelo. Si nosotros confiamos aún en nuestros hermanos más queridos o hermanas más queridos, pudiera ser que nos sentamos traicionados, frustrados, como lo vemos aquí. Volvamos al texto, por favor, en la vida de Job, en el capítulo 16. ¿Qué dice Job respecto a esas palabras vacías de sus mejores amigos, hermanos de fe? No hay fin, versículo 3, a las palabras vacías. O le dice a Elifaz, ¿qué te provoca para que así respondas? O sea, ¿por qué me hablas así? ¿Qué es lo que te provoca para hablarme así? Versículo 4. Ahora le hace una presunción, Job. Mira, yo también hablaría como ustedes, si su alma estuviera en lugar de mi alma, si con todo su dolor emocional, si con todo su entendimiento de todas las desgracias que pasan sobre mi vida estuviera también en las de ustedes, dice Job, podría hilvanar palabras contra ustedes. O sea, yo podría acabar con ustedes solo con mis palabras. ¿Sí? Si estuvieran en mi lugar, yo podría acabar fácil. Palabras más poderosas, no tan vacías. Dice, y yo mover ante ustedes la cabeza. O sea, simplemente Job se pone por encima de ellos porque se siente humillado, se siente menospreciado, se siente que realmente ellos no están percibiendo el grado de dolor que él sí tiene. Y por tanto les dice, yo acabaría con ustedes. Y fíjense cómo dice en el versículo 5, los podría alentar con mi boca y el consuelo de mis labios podría aliviar su dolor. ¿Se dan cuenta? Yo sí soy capaz como consolador, ustedes no lo son. Yo puedo acabar como ustedes han acabado conmigo. Sin embargo, mis palabras realmente traían consuelo a su necesidad de ánimo, de soporte. Obviamente, esta es una presunción exagerada. Sin embargo, es una presunción. Ahora, ¿no te ha pasado a ti? ¿No te ha pasado que de pronto sientes como que lo que le está pasando no es nada? ¿No te ha pasado que de pronto le dices como que estás exagerando, ya sea tu esposo, tu esposa, o ya sea un hermano en la fe, como que estás poniendo demasiada crema a los tacos? El asunto es esto, el asunto es que realmente es consolador cuando nuestros hermanos en la fe, inclusive cuando los incrédulos, de alguna manera nos dejan saber su dolor, vemos realmente la oportunidad de poder ser usados por el Espíritu Santo que está en nosotros. Porque tenemos el Espíritu Santo, mis amados hermanos. Los discípulos no tuvieron este privilegio. El Espíritu Santo estaba con ellos en Cristo Jesús, pero no estaba en ellos. Y si tú eres un verdadero creyente, si tú te has dado cuenta de la santidad de Dios y de tu pecado, como yo lo he hecho, hemos venido a arrepentimiento y fe.
Hemos creído en que Jesucristo, el Hijo de Dios, vivió una vida sin pecado alguno para ir a la cruz y que el Padre pusiera sobre el Hijo todos nuestros pecados para que fueran pagados en Él y por Él. Y si esto es así, también hemos creído que Jesús resucitó de los muertos y nos dio la vida verdadera por el Espíritu Santo con el cual fuimos sellados para el día de nuestra salvación final, el día de nuestra redención final. Mis amados hermanos, tenemos el Espíritu Santo y si somos hijos e hijas de Dios, necesitamos ser muy cautos con nuestras palabras, ya sea con nuestros hermanos en la fe, ya sea con los incrédulos inclusive. Por la gracia de Dios, esta semana pude estar con un hombre y yo creo que estuve unas 3 horas, a mis ojos y a mi entendimiento incrédulo, pero sin embargo creí que estaba realmente recibiendo de parte de Dios y al siguiente día regresó con su matrimonio y hoy fue un gozo poder verlos aquí. Como les dije, miren, ustedes ahorita simplemente crean que hay un Dios y que Él puede las cargas que ustedes no pueden cargar y que están cansados, cargados, vengan a Él, que Él los hace descansar. Y obviamente les prediqué el Evangelio ahí en el consultorio y obviamente el Señor los trajo en su perfecta voluntad y pude ver, al despedirlos, pude ver otro rostro muy diferente al que vi esos 2 días. Y no fue por mí, fue por el consuelo de la Escritura, fue por el consuelo del Espíritu Santo, porque no puedo confiar en lo que yo pueda hacer o decir, pero sí puedo depender totalmente de que Dios tiene en su pueblo, los hijos de Dios y las hijas de Dios, instrumentos suyos para traer. ¿Cuál es el más grande consuelo de un hombre? Es perfectamente su propósito, el propósito que Dios tiene para su vida. Gozar de Dios para siempre y vivir para su gloria. Y eso solamente es a través del Evangelio. Eso solamente es a través de Cristo. Aquí Job se levanta el cuello y dice, mis palabras serían suficiente consuelo para ustedes. ¿Dónde está el poder consolador de Dios usando simplemente vasos de barro para su gloria? Mis amados hermanos, podemos caer, sí, podemos fracasar, podemos pensar que somos suficientes por conocer la Escritura, podemos pensar que somos suficientes por tener los años que tenemos en el Señor. Sin embargo, jamás, en tanto que nosotros sigamos dependiendo de nosotros mismos, no hallará realmente la gente lo que necesita de parte de Dios. Job podía decir, yo, versículo 5, Job 16:5, los podría alentar con mi boca y el consuelo de mis labios podría aliviar su dolor. Versículo 6, si hablo, mi dolor no disminuye y si callo, no se aparta de mí. O sea, realmente no voy a desperdiciar mis palabras con ustedes, prácticamente les está diciendo, si hablo o si no hablo, como quiera, estoy pudriéndome. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente sección. Me estoy consumiendo, me estoy deshaciendo, mi cuerpo ya está dando lo último que puede dar. Vean el versículo 7, acerca de esa, en la primera porción, vemos que no haya consuelo Él, por tanto, dice, ni siquiera, aun cuando puedo, no lo haría, yo no puedo dar consuelo en este momento. Y versículo 7 empezamos a ver realmente acerca de Él físicamente. Pero ahora cambia Job y ya no se pone a hablar de Elifaz. Ahora ¿de quién se pone a hablar? De Él con mayúscula. Él con mayúscula. Ahora Él me ha agobiado. Has asolado toda mi compañía, me has llenado de arrugas que en testigos se han convertido. Mi flacura se levanta contra mí y testifica en mi cara. La enfermedad de Job era tal en su problema, en su situación de la piel y todo esto, que ya lo vimos en capítulos anteriores, él no comía, o sea, simplemente
Era tanto su amargura y su enojo, era tanto su contrariedad, porque él era íntegro a los ojos de Dios, en su propia percepción. Y él dice, mi cuerpo está testificando en mi cara de cómo estoy. ¿Y quién tiene la culpa o quién ha hecho esto? Él, que me ha agobiado. Él, que ha asolado, que me ha dejado aislado. Versículo 9. Si quieren decir, que suene más claro lo que dice acerca de Dios, es su ira me ha despedazado y me ha perseguido. Mis amados hermanos, esa es la percepción de un hombre de Dios íntegro. Esa es la percepción de este hombre de Dios. Sin embargo, en Isaías 53, versículo 5, habla que el que fue despedazado con toda la ira de Dios fue su propio hijo y lo hizo su propio padre. En el versículo 5, Isaías 53, 5, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Conocemos la pasión, la llamada pasión del Señor. Conocemos los sufrimientos del Señor. Conocemos cómo fue destrozado con esos latigazos que le dieron los romanos. Conocemos cómo ni siquiera pudo llegar cargando la cruz, sino le fue dado a un hombre que le ayudara a cargarla. Sabemos bien que fue crucificado entre dos ladrones. Sabemos bien cómo su cuerpo estaba ensangrentado y todo por tu pecado y el mío. Ese fue el motivo inicial y final de su muerte. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Somos enemigos de Dios. Somos enemigos de Dios. Desde que el hombre nace en esta tierra, nace en pecado y nace en rebelión contra Dios. En forma natural todo ser humano nace muerto. En forma natural todo ser humano nace totalmente cautivo a sus pasiones, a las mentiras de este mundo y al gobierno del diablo como esclavo. Pero por la gracia de Dios y su obra, realmente cuando hemos recibido la revelación de Cristo Jesús muriendo en la cruz para darnos paz con Dios, es entonces donde hallamos descanso, donde no es la carga de nuestros pecados y condenaciones y culpas, todo es puesto en Él y nos es quitado y nos da la libertad del Espíritu Santo con el que nos hemos sido hallados en Él, en Cristo. Versículo 6 dice, Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la maldad de todos nosotros, la iniquidad de todos nosotros. Lo hizo el Señor, lo hizo Dios Padre sobre Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo nos lo reveló. Dios Espíritu Santo vino y nos trajo fe en el Hijo de Dios. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos trajo a poder oír y ver el brillo de su gloria en la muerte de Cristo y en el poder de la resurrección al tercer día de los muertos, como Él resucitó. Nosotros debemos de estar conscientes, repito, que Dios está a favor de los que su propio Hijo ha adquirido a precio de sangre. Somos su pueblo. Hemos sido adoptados como sus hijos. Y obviamente, en este mundo visiblemente somos, cada uno de ustedes y yo, somos piedras vivas, ladrillos vivos de ese edificio llamado iglesia. La iglesia del Señor Jesucristo no es la de los mormones,
es la verdadera iglesia adquirida a precio de sangre por Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero hay un genuino arrepentimiento y hay una necesidad día con día de una dependencia cada vez mayor en el Espíritu Santo y la palabra que debe gobernar nuestras vidas. Volvamos a nuestro texto, por favor, en Job, capítulo 16. Job estaba seguro, estaba totalmente seguro que todo su cuerpo estaba despedazado, versículo 9, que Dios lo había perseguido, que su ira había caído sobre él y que Dios estaba rechinando los dientes y dice, mi adversario aguza los ojos contra mí. O sea, no solamente Job habla de un hecho pasado, sino habla de una continuidad. Habla de que Dios lo tiene como su enemigo. Y ahorita va a seguirlo diciendo en el versículo 10 en adelante, porque ya no solamente habla de lo deteriorado que está su salud física, sino además habla ahora que Dios ni siquiera tiene misericordia, siendo que es un Dios de misericordia. Y lo dice en el versículo 10. Han abierto contra mí su boca, con injurias me han abofeteado. Obviamente aquí habla de varios. Para Job, la gente que pasaba del pueblo y que prácticamente se burlaba de él, siendo que él había usado por Dios para dar mucho consejo y para dar muchos bienes a los pobres y ayudar a los hambrientos. Sin embargo, ahora él podía ver en todo el pueblo cómo lo veían feo y lo rechazaban. Y ahora sus 3 amigos que venían a acabar con él con esas palabras vacías, con ese consuelo pesado, que en realidad de liberarlo le traía más problemas. A una se aglutinan contra mí, versículo 11. Dios me entrega a los pecadores, Dios me entrega a los impíos y me echa en mano de los malvados. O sea, fíjense a qué grado Dios es juzgado. ¿A qué grado Dios es juzgado? Y repito, cuidemos mucho, porque a veces en la forma que hablamos de Dios, como ese ¿por qué tengo que pasar esto que estoy pasando? Ya estamos poniendo juicio a Dios. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgar al único Rey y Señor? Mis amados, lo mejor que podemos hacer es obviamente, Señor, ten misericordia de mí, no entiendo nada, pero sin embargo sé que estás en tu trono, no entiendo nada, pero sé que tu amor ha sido derramado en mi corazón por tu Santo Espíritu. No tendré agua, no tendré trabajo porque me despidieron, porque con estos problemas, ¿cuánta gente no ha perdido su trabajo? La verdad, en estas 3 semanas, ¿cuánta gente no ha perdido su trabajo? ¿Cuánta gente no le han bajado su salario inclusive para poder permanecer en la empresa? O sea, ¿cuánta gente en estos momentos de la historia de nuestra zona, del sur de Tamaulipas, está teniendo realmente una prueba de su fe? Cuando muchos obviamente ni siquiera la tienen. Pero si antes tú ya le pudiste haber hablado de Dios, ahora te lo va a restregar y te va a decir, tu Dios, mira lo que me está haciendo, me quitó el trabajo, tu Dios esto, y va a empezar a juzgar a Dios como lo estaba haciendo un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Bueno, así dice el versículo 1 del libro de Job. Cualquiera de nosotros puede caer en la tentación. En los momentos de mayor dificultad, nuestro corazón es engañoso y perverso. Pero si andamos por el Espíritu, en el Espíritu, entonces vamos a depender del Espíritu de Dios y necesitamos aprender a crecer en la gracia de Dios con el poder del Espíritu Santo, a depender realmente de las promesas de Dios, y dejar de estar viendo, al final de cuentas, nuestros propios planes. Y si realmente oramos conforme al Padre nuestro nos enseñó, nuestro Maestro y Señor Jesucristo, que se haga tu voluntad y no la mía. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Mis amados hermanos, Job está seguro que Dios, en el versículo 11, Job 16:11, que Dios lo entrega a los impíos y me echa
en manos de los malvados. Vean nada más qué palabras usa Job. Versículo 12. Estaba yo tranquilo y él me sacudió. Me agarró por la nuca y me hizo pedazos. Y también me hizo su blanco. Me rodean sus flechas. Él está tirando flechas y flechas. Yo soy el blanco y Dios las está tirando. En el capítulo 3 del libro de los Romanos, dice el versículo 25, Romanos 3, 25, hablando de Jesucristo. Hablando de Jesucristo, dice que Dios exhibió públicamente a Jesucristo como propiciación por su sangre. Dios destrozó a su propio Hijo. No solamente fue el peso espiritual de todo el pecado sobre su Hijo, santo, santo, santo Dios y hombre, sino que además lo que sufrió, lo sufrió de esa manera que tú y yo escuchamos en cada uno de los 4 evangelios en esa crucifixión. Dios lo exhibió públicamente como única posibilidad de apaciguar la ira justa de un Dios santo. No había nada en este mundo, ni lo habrá jamás, de poder quitar el peso del juicio y la ira de Dios, sino solo Jesús. Y solo en su nombre podemos ser salvos, como dice la palabra. Dice en el versículo 25, Romanos 3, 25, a Jesús lo exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de ¿qué? De su justicia. La perfecta justicia de un Dios santo, como dice Éxodo 34, Dios es lento para la ira, grande en misericordia, pero que no deja por inocente al culpable. No deja por inocente al culpable, porque Dios es santo, y si es santo, debe ser justo, y si es justo, debe castigar. ¿Por qué? Porque es justo y es santo. Y aquí nos dice claramente que Él demostró su justicia y lo hizo sobre su propio Hijo. Tenía que demostrarlo, tenía que castigar nuestro pecado, tu pecado y el mío, pero lo hizo sobre su Hijo. Para liberarnos de la ira venidera, por supuesto, para liberarnos del peso de la culpa, para liberarnos del poder del diablo que tenía sobre nosotros, engañándonos y engañando nosotros a otros también. Dice en el versículo 25, continúa diciendo, después de que demostró en él su justicia, dice, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Los pecados Dios pasa por alto. ¿Por qué? Porque Jesús es la propiciación. Por Él ya fue cubierta la perfecta justicia. La ira de Dios fue apaciguada. Versículo 26, ¿para qué? Para demostrar en este tiempo su justicia. Otra vez el término legal. Su justicia. Dios es justo. Y si no castigara nuestros pecados, sería un Dios injusto. Bendito sea el Señor que en Cristo Jesús tenemos nuestra justicia de Dios. ¿A fin de qué? Versículo 26, a fin de que Él sea justo y también sea el que justifica, ¿al qué? Al que tiene fe en Jesús. Al que tiene fe en Jesús. Nuestra fe está depositada en Jesús porque Él es nuestra justicia. Dice entonces en el versículo 27, entonces ¿de qué se pueden jactar ustedes? ¿Cuál es su presunción? ¿Cuál es su soberbia? ¿Cuál es su orgullo? ¿Dónde está la jactancia? No hay posibilidades, queda totalmente excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? ¿El cumplir con todos los mandatos de Dios? Por supuesto que no, sino por la ley de la fe.
Versículo 28 dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Mis amados, esto no lo tenía claro Job. Job estaba seguro que todas las obras que había hecho correspondía a un pago. Todas las obras que Job pudo haber hecho en su vida, toda su total integridad que manifestó ante los ojos del pueblo de Uz, él estaba seguro que tenía que tener una correspondencia, y ahí estaba equivocado, porque en ese momento Job se estaba poniendo por encima de la justicia de Dios como un hombre justo. Y tú y yo lo sabemos bien, que no hay uno en toda la tierra. Romanos 3 del 10 al 12 dice, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. Lo sabemos. Por tanto, quedamos excluidos, porque es ninguno en toda la tierra. Gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Dios por nuestra propiciación, por nuestros pecados, gracias a Dios, porque su Espíritu Santo nos ha revelado el perdón de nuestros pecados. Y en Cristo Jesús resucitado tenemos un firme intercesor que sigue aplicando su perfecta justicia y sigue siendo tolerante con nosotros. Por eso estamos todavía aquí, y este mundo, aún con toda la sequía que está ocurriendo en nuestra zona, sin embargo Dios tiene misericordia, por eso estamos en este auditorio. Sigue diciendo Job en el capítulo 16, hablando del Señor, Dios, con respecto de Él. Me rodean sus flechas, versículo 13. Parte mis riñones sin compasión. ¿Se fijan? Dios no es compasivo, no es misericordioso. Derrama por tierra mi hiel, mi bilis. Derrama por tierra, o sea, todo lo que está causando en mí. Versículo 14, hablando de Dios. Abre en mí brecha tras brecha. Arremete contra mí como un guerrero. Versículo 15. Sobre mi piel he cocido silicio y he hundido en el polvo mi poder. El silicio, sabemos que el silicio era una tela, una piel de un animal, era una piel rasposa que se ponían los judíos para sentir el dolor, y se ponían cenizas sobre las cabezas, y eso era como una muestra de dolor, y pasando a un arrepentimiento. Y dice, yo ya lo traigo, el silicio, lo traigo totalmente cocido a mi piel, y el polvo, he hundido en el polvo mi poder. O sea, me estoy humillando al extremo, o me está Dios humillando. Versículo 16, mi rostro está enrojecido por el llanto. Mi rostro está enrojecido por el llanto, o sea, ya no hay cómo más llorar. Y cubren mis párpados densa oscuridad. Job se haya hundido en la oscuridad. Bendita luz, la luz de Cristo. Bendita luz, porque nosotros, tú y yo, estábamos hundidos también en oscuridad. Nuestros pensamientos estaban entenebrecidos, es como lo dice la palabra de Dios. Y por la gracia de Dios, la luz de Cristo vino a resplandecer en nuestros corazones y rompió las tinieblas. Mi rostro está enrojecido, cubre mis párpados densa oscuridad. Versículo 17, Job 16, 17. Aunque no hay violencia en mis manos, y es pura mi oración. Fíjense nada más en el 17 cómo él se justifica. Yo no he hecho violencia como Dios la ha hecho contra mí. O sea, yo no he hecho violencia, y mi oración es ¿qué? Pura. ¿Se dan cuenta el peso de la arrogancia que suena en las palabras de este hombre? Porque acaba de juzgar a Dios. Todo lo que oímos era un Dios sin misericordia, era un Dios que estaba destrozándole, era un Dios, o sea, estaba quejándose de Dios. Y dice que lo que está hablando es pura, que sus palabras. Repito, podemos caer tú y yo. Podemos caer en desánimo espiritual, podemos caer en inestabilidad, podemos decir, bueno, ¿por qué todo esto? Repito, y ahí estamos juzgando a Dios. Mejor, ¿para qué
estaré pasando esto, mi Dios y mi Padre lo está ordenando o permitiendo en mi vida. Debemos de cuidar mucho, repito, porque al final de cuentas, él pensaba que su oración era pura, realmente lo pensaba y estaba en un mero engaño. Repito, eso lo vamos a ver más adelante, obviamente en los capítulos, cómo él se arrepiente de cómo trató a Dios y cómo juzgó a Dios. Se arrepiente de haber pensado que conocía a Dios cuando en realidad no lo conocía. Se arrepiente, porque Dios le concede que se arrepienta. Como a ti y a mí, el Señor realmente, tú y yo no nos veíamos enemigos de Dios, sin embargo el Señor nos concedió la gracia del arrepentimiento. Del arrepentimiento es meramente una gracia que solamente por lo que hizo Cristo Jesús, a nosotros, a ti y a mí nos es dado el poder volvernos al Señor en arrepentimiento y fe. Versículo 24 del capítulo 2 de Segunda de Timoteo 2:24. Segunda de Timoteo 2:24 dice: el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso, y meramente por si acaso, porque eso no lo sabe uno, pero el Señor sí lo sabe, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Mis amados, el arrepentimiento no es algo que nosotros logremos. Es una arrogancia pensar que te arrepientes nada más por pedirle perdón a Dios. Es una mera arrogancia. Puedes confesar tu pecado y es ahí donde inicia la posibilidad de arrepentimiento, cuando lo reconoces delante de Dios y delante de aquellas personas que has lastimado. Lo cierto, este hombre tuvo que reconocerlo delante de Dios y también delante de sus amigos. Eso lo vamos a ver hasta el capítulo 42, pero bueno, el detalle es que tú y yo necesitamos la gracia del arrepentimiento, de reconocer que estuvimos equivocados y necesitamos la verdad, y eso en todas las áreas de nuestra vida, no solamente para nacer de nuevo, para todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos, lo que hicimos mal es porque nos desviamos de la verdad. Si ofendimos al Señor es porque pisoteamos su ley y pisoteamos su santidad, y por tanto pecamos contra Él, y por tanto necesitamos el tener claro entendimiento de la verdad una vez que el Señor nos concede el arrepentimiento, porque si no vamos a seguir creyendo las mentiras que ya nos arrepentimos y otra vez cometemos la misma ofensa contra Dios. Versículo 26, y volviendo en sí, se fijan, ese es el arrepentimiento, es una obra de la gracia de Dios, pero además hace volver en sí, como hizo en Lucas 15, ¿se acuerdan? El hijo pródigo, cuando vuelve en sí estando entre los puercos, después de ir a malgastar todas las dádivas y la herencia del Padre, volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Mis amados, el arrepentimiento proviene de Dios y nos rompe la esclavitud que tenemos al diablo por el Espíritu Santo que nos es dado para iluminar y mostrarnos la verdad de Dios. Volvemos a nuestro texto, en Job 16. Vimos el versículo 17, donde Job dice y reconoce que su oración es pura. Pero ahora vean cómo dice el versículo 18, tierra, es como un clamor que le hace a la tierra, no cubras mi sangre, o sea, que no me muera yo, que no me muera, no cubras mi sangre y que me vaya a la fosa donde no hay lugar para mi clamor. En la fosa nadie me va a escuchar. No cubras mi sangre, no haya lugar para mi clamor. Versículo 19, he aquí, aún ahora, mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. Miren que dice una gran verdad, Job. El Señor me ha visto en todo y el Señor es el único que puede defenderme. Es una gran verdad. ¿Acaso no es nuestro defensor y el juez justo que viene a salvarnos, nuestro abogado Jesucristo? ¿Acaso no es Él el que está intercediendo por nosotros día y noche?
Job sabe que el único que lo puede salvar de Dios es Dios. El único que puede salvar al hombre de Dios es Dios. Y sabes una cosa, ya lo hizo. Jesucristo es Dios. Vino a la tierra y vino a salvar lo que se había perdido. Jesucristo tiene el poder, enviando su Espíritu Santo, su Consolador, para traernos, como dice en en el capítulo 16, en Juan 16, nos dice ahí, ¿a qué viene este Consolador? En Juan 16, vean conmigo, por favor. En Juan capítulo 16, versículo 7. Jesús sigue en su discurso del aposento alto, en su despedida con sus discípulos, y les dice, yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se los enviaré. Les confirma lo que le dijo 2 capítulos atrás, en el 14. ¿Y quién dijo en el capítulo 14 que iba a enviar el Consolador? ¿Quién? Dios. El Padre envía el Consolador, el Hijo envía el Consolador. Ahora, dice, pero si me voy, se los enviaré. Versículo 8, y cuando Él venga, el Consolador, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. De pecado. ¿Cuál es el pecado del hombre contra Dios? No creer en Él, tener otros dioses. Porque en tanto que no tengamos al Dios verdadero, hemos creído en otros dioses que hemos fabricado a la medida de nuestra conciencia cauterizada. Levantamos otros dioses que no son dioses. Sí, somos unos idólatras. Al Dios que nos enseñaron nuestros padres, la religión, al Dios con el que vivimos, nuestros hijos o nuestra esposa o el esposo. El trabajo mismo se vuelve un Dios para tantos, pero el pecado más importante es incredulidad. El Espíritu Santo viene y convence de pecado porque no creen en mí. La segunda cosa que convence el Consolador es de justicia. ¿Por qué? Porque voy al Padre y no me verán más. ¿Cómo iba a ir al Padre? A través de la muerte y la resurrección. El hecho glorioso de la redención manifestado es, yo voy al Padre. Esa es la perfecta justicia de Dios. Iba a salir de este mundo, pero ¿cómo iba a salir de este mundo? Por medio de la cruz y la resurrección. Y de juicio. Lo tercero que convence el mismo Espíritu Santo es que, porque el príncipe de este mundo, el diablo, ya fue juzgado. El diablo ya no tiene poder de un verdadero creyente, porque sabe bien que la única razón por la que el diablo tiene poder sobre su vida es el pecado que lo domina, es el pecado que lo acusa, es el pecado que le pesa. Y el Señor viene y ¡pah!, lo quita bajo el poder de su gracia. Y nos trae un verdadero arrepentimiento de pecados y una fe en Él. No nos hace perfectos, simplemente nos hace santos y sin mancha delante de Dios. Pero diariamente, a partir de entonces, un hijo de Dios verdadero ya no puede seguir pecando igual, porque tiene ahora el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de vida, el Espíritu de gracia. Este Consolador, repito, ese es, sin darse cuenta realmente, en Job capítulo 16, versículo 19, sin darse cuenta, Job está hablando de su defensor. Mi defensor y mi testigo está en el cielo, en las alturas. Solo Dios puede salvarnos de Dios. Versículo 20. Mis amigos son mis escarnecedores, mis ojos lloran a Dios. ¿Se dan cuenta cómo manifiesta el dolor de lo que le causan los amigos? Pero ¿a quién llora? ¿A quién? A Dios, porque reconoce que solo de Dios puede venir el verdadero consuelo. Mis ojos lloran a Dios. Versículo 21. Como una expresión de asombro, si un hombre pudiera arguir con Dios como un hombre con su vecino. O sea, ¿cuánto daría realmente para poder discutir abiertamente con Dios como un hombre pelea con su vecino?
¿A qué grado de pronto está acá en las nubes hablando algo muy espiritual y de pronto se baja a Dios a un nivel del vecino? O sea, si pudiera hacer esto posible, pero sabe que es imposible. Pero él quiere pelear con Dios. De hecho, en otro capítulo así lo dijo abiertamente, que él quería contender con Dios. Versículo 22 dice, ¿por qué? ¿Por qué quisiera ese enfrentamiento? Porque cuando hayan pasado unos pocos años, me iré por el camino sin retorno. Mis amados hermanos, si algo sabemos tú y yo entre las certezas que la vida nos concede, sobre todo cuando ya tenemos cierta conciencia, es que vamos a morir. Eso, vamos a morir. Todo ser humano sabe que va a morir. Puede tener miedo a la muerte, puede tener miedo inclusive a la forma en que va a morir, pero lo cierto es que para el creyente, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Y esta es una certeza de la palabra de Dios y la hemos creído y simplemente nos mantenemos en ella. Porque en Él está el poder para salvar, en Él está el poder para sostener y en Él está el poder para llevarnos hasta el final. Y el final es glorioso, porque hemos de llegar a nuestra ciudad celestial. Mis amados, Job estaba argumentando y tenía un montón de situaciones. Sin embargo, al final de la historia podemos ver que Dios es misericordioso porque lo salva de toda su argumentación, lo salva de toda su insensatez, de toda su necedad, como lo tiene contigo y conmigo. Tiene misericordia aún de nosotros. Y quiera Dios realmente traer arrepentimiento y fe todavía aquellos que aún se resisten a venir a Él y ser llenos de su amor y su misericordia, porque solo Dios puede librar de las mentiras de este mundo, de los engaños del corazón y sobre todo de la esclavitud de Satanás. Vamos a orar y que el Señor nos sostenga en medio de la prueba de nuestra fe. Amado Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, porque muchas veces hemos perdido pie como lo perdió Job, y nuestra boca puede dejar salir palabras con ligereza. Ten misericordia de nosotros y perdónanos. En estos tiempos, en estas 3 últimas semanas, Señor, que nuestra fe ha sido probada, Señor, sabemos que muchas veces hemos buscado desesperadamente al agua antes de buscar la fuente de agua viva, que es Jesucristo, por el Espíritu Santo y tu palabra. Tal vez hemos pasado más tiempo buscando agua que orando y que leyendo tu palabra. Ten misericordia y perdónanos. Y sobre todo rogamos por un avivamiento en nuestros corazones, por una llenura de tu Espíritu Santo y, Señor, que podamos poner los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesús. Señor, glorifícate salvándonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y también te pedimos que tengas misericordia de todo el pueblo de Tampico, Madero, Altamira, Señor, y libres de este azote que es esta sequía, Señor. Que nos guardes y libres de todo mal. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor, amados hermanos.